Ok, buenas noches. Pues vamos a dar paso a esta tercera sesión del curso de ¿Qué son las cuatro transformaciones? Por parte del Centro Cultural Efraín Calderón Lara, la Cátedra Francisco J. Mújica y bueno, pues Unidad de las Izquierdas, ¿no? También. Claro que generosamente estamos aprovechando pues el espacio que los compañeros del Centro de Efraín Calderón nos han brindado pues para este curso que nos enfocamos en la historia. Si bien, lógicamente, desde el título, cuando hablamos de qué son las cuatro transformaciones, pues nos referimos, digamos, a todo un fenómeno histórico-político que está sucediendo en México, que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este curso es ir un poco más atrás, ¿no? Ver los antecedentes históricos y encontrar, digamos, el sentido correcto de lo que el presidente ha mencionado como las cuatro transformaciones. Entonces, bueno, no es necesario ser partidario ni de Andrés Manuel López Obrador ni de Morena para tomar este curso, pero claro, pues si lo eres, te va a ayudar en mucho, pues para fundamentar, ¿verdad? Tu militancia y tu pertenencia a la izquierda. Tal vez después de tomar el curso puedas llegar a comprender en una de esas que eres de derecha, entonces tal vez pues la izquierda no es tu espacio, ¿no? Y se sirvan para definir mucho mejor las cosas. Pero bueno, vamos a entrar a los antecedentes históricos de la cuarta transformación. Vamos a ubicarnos a las luchas por la democracia y sistema autoritario. La próxima sesión vamos a ver más las luchas democráticas, sociales, de masas que han sucedido en la segunda mitad del siglo XX. Vaya, esta cadena de hechos que llevaron el proceso histórico al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No como una línea única, sino como una que se fue desarrollando entre varias, ¿no? Varias aristas que ha tenido la izquierda en este país y principalmente la izquierda dentro del periodo neoliberal. Pero bueno, el objetivo de esta sesión es ver un poco más atrás, si bien la lectura de esta sesión nos habla del sistema político mexicano. Aquí en esta sesión nos vamos a ubicar principalmente en las raíces del sistema político actual. Y esto es impensable, impensable si no consideramos la historia del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo nació? ¿Qué características tuvo? Y también observar el contexto histórico en el que nació la otra parte, la otra pinza de la derecha en este país, que es la derecha conservadora del Partido Acción Nacional. Entonces, para entender el sistema político mexicano y más que nada para entender las variantes que conformaron, que dieron espacio para la aplicación del neoliberalismo en la década de los 80, pues es necesario cuestionarnos en qué contexto nació el PRI y el PAN, para así, digamos, comprender de la mejor manera su naturaleza y por qué en realidad no pueden cambiar. Ellos nacieron como expresión de una contrarrevolución. Entonces, bueno, vamos a ubicarlo desde allí, ¿no? Los gatos se meten al patio y después andan haciendo relajo. Bueno, vean, escogí esta imagen, me parece muy representativa de lo que fue el PRI antes del neoliberalismo. Para entender las bases históricas del neoliberalismo, o más que nada, perdón, del sistema político mexicano. Sabemos que durante muchas décadas el PRI fue la estrella del escenario político en este país, ¿no? Amado y odiado. Y bueno,
No sé si todos ubiquemos, ¿no? A quiénes son los que están allí. ¿Alguien me podría decir quiénes son los que están en la fotografía? Así como para ir aterrizando de cómo funcionaba y qué naturaleza tuvo el PRI desde sus inicios. ¿Alguien alcanza a ver quiénes son? ¿Los ubica? No es un luchador agrario súper importante en la historia reciente de este país. ¿Alguien? Rubén Jaramillo, sí le suena, ¿verdad? El nombre de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo va a ser un revolucionario zapatista de Zapata, ¿no? De Emiliano Zapata, del Ejército Libertador del Sur. Era muy jovencito, claro, cuando se incorpora a las fuerzas del zapatismo. A él le toca, pues, vivir el asesinato de Zapata y el desmantelamiento, digamos, gradual del Ejército Libertador del Sur, bueno, lo que quedaba ya en realidad cuando asesinan a Emiliano Zapata, y después la incorporación de las comunidades en un momento zapatistas a el sistema de partidos que nace con la posrevolución. Como poco a poco las comunidades que fueron base del zapatismo en el estado de Morelos, luego se convierten en bases, digamos, de el Partido Nacional Revolucionario de Elías Calles, previo a una alianza con el general Álvaro Obregón, y después van a avanzar al PRM cardenista y posteriormente al PRI. Pero bueno, él va a ser de estos zapatistas que siempre van a ser críticos, ¿no? Que cuando se incorporan al partido, cuando ven el partido durante el cardenismo, el partido de la Revolución Mexicana, pues vaya, van a aprovechar, digamos, el momento para ampliar su organización e además, ir elaborando un listado de demandas, ¿no? De demandas en el que se consideraba que muy bien, ya se había obtenido la tierra en algunas comunidades, pero no en todas. Entonces se necesitaba ampliar la reforma agraria. Pero además ya se tenía tierra, muchos ya tenían tierra, ¿no? Habían logrado avances importantes, por ejemplo, en los ingenios azucareros del estado de Morelos. Pero hacían falta más cosas. La revolución todavía podía avanzar más para el entendido de Rubén Jaramillo y claro, las comunidades, su entorno organizativo, ¿no? La revolución podía dar más. Además de haber otorgado la tierra, podía otorgar en primera más tierra y además otro sistema. En ellos podríamos decir que fueron los revolucionarios de segunda generación después del cardenismo, donde había demandas, por ejemplo, de universidades, escuelas, centros de viviendas para los campesinos, tecnificación, digamos, basada en la calificación especializada de los hijos de los trabajadores azucareros. Entonces, vaya, se planteaban una serie de cosas, incluso se llegaron a plantear una ciudad campesina que fuera modelo para posteriormente aplicarse en otros sectores, ¿no? Pero después de la década de los 40 y en los 50, pues el mundo entra en el proceso de la Guerra Fría. Y sabemos que el discurso de la Guerra Fría, de esta lucha anticomunista, aquí en México se va a aprovechar. Se va a aprovechar por un régimen que era autoritario, ahorita vamos a eso, y lo van a empezar a catalogar como un peligro a Rubén Jaramillo. Es cierto, todo parece indicar, espérenme, porque creo que alguien iba a entrar, pero no, creo que no querían entrar, que no cargaba todo. Ahí está. Bueno, entonces me quedé en que, bueno, en la década de los 50 y 60, el contexto de la Guerra Fría va a ir modificando, va a ir cambiando, digamos, el contexto en el que Rubén Jaramillo se va a desenvolver.
el Estado postrevolucionario, los regímenes del PRI, conformado en 1946, va a empezar a cerrarse cada vez más, va a irse volviéndose más duro en su control hacia las masas de los trabajadores. ¿Y cuál va a ser el resultado? Rubén Jaramillo, cuando estaba en un proceso, todo parece indicar, de radicalización, cuando estaba proponiendo una revolución socialista para México y la conformación de un nuevo partido de la clase obrera, de los trabajadores, como ellos le consideraban, bueno, pues va a ser asesinado. Pero asesinado después, y por eso coloqué esa fotografía, asesinado después de una reunión, de una serie de pactos que se habían realizado con el gobierno federal. Al que tenemos junto es al presidente de la República de la época. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los presidentes, ¿no? Pero vaya, muy sonrientes están allí. Rubén Jaramillo, tiempo después de esta cita con la presidencia, con el poder ejecutivo, va a ser asesinado y va a ser asesinado con toda su familia en el estado de Morelos. ¿Por qué inicio con esta introducción, esta tercera sesión? Porque eso nos indica cómo fue el régimen político de los gobiernos del PRI, de los regímenes del PRI durante muchas décadas. El PRI nace con una naturaleza autoritaria y va a continuar todavía en la actualidad. Pero pues tal vez en la actualidad solamente tenemos el elemento que ahora es un partido neoliberal. Pero bueno, vamos a ver cómo era esta, cómo era su política, cómo eran sus gobiernos antes del periodo neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, inicio con esto, ¿no? La próxima sesión, bueno, vamos a concentrarnos en el régimen posterior al régimen neoliberal para poder entender los movimientos sociales que van a desembocar, que van a ir abriendo poco a poco, digamos, una posibilidad que va a aprovechar el movimiento conformado alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero en esta vamos a ir un poquito hacia atrás. Bueno, es importante indicar, ¿no? Déjenme ver por qué no se está pausar grabando así. Ok. ¿Cómo podemos entender a toda la derecha que nace después de la Revolución Mexicana? El objetivo de esta plática es comentar que la derecha, los regímenes políticos y la derecha conservadora que en la actualidad tenemos, tiene un origen. Ese es el objetivo de esta plática y espero poderlo mostrar cuando concluya. ¿Qué origen es? Es el origen conservador y es lo que le llamamos un ciclo antinacional. Va a suceder en 1938 un evento de suma trascendencia para la historia de este país, para las instituciones, para su economía, para la memoria del pueblo mexicano. Digamos, va a suceder la expropiación petrolera. Tal vez en la actualidad, derivado de muchas décadas de educación antinacional, de educación neoliberal, pues vaya, ya no le dimensionamos la importancia que tuvo este hecho. En el 38, cuando se da la expropiación, bueno, pues es un evento, ¿cómo podríamos llamarle? De reivindicación nacional. Es un evento aplaudido por las masas de los trabajadores y campesinos organizados. Es un evento que consolida toda una identidad nacional que se estaba construyendo en el cardenismo. Es un evento trascendente, importante. Cuando estamos viendo en las sesiones pasadas, ¿no? En la sesión pasada sobre el milagro mexicano, decíamos, no podemos entender el desarrollo institucional de México después de la Segunda Guerra Mundial sin la expropiación petrolera. Traducido esto, sin los millones de dólares que el gobierno tuvo por los ingresos petroleros, ¿no? No lo podemos entender. Entonces, ahora, pareciera que
todos los habitantes de este país aplaudieron en el 38 la expropiación petrolera. Hay ciertas cosas, hay como letras chiquitas, digamos, en la historia, que no nos explican muchas veces, ni en los documentales, ni en las películas, a veces ni en los libros de texto, ¿no?, que se leen en las escuelas. Bueno, ahora ya en las primarias, en las secundarias, ya casi no se ve este asunto de la expropiación petrolera. Esperemos que con Andrés Manuel retome, digamos, la importancia que se merece. Pero bueno, ya no, hay ciertas cosas que no se comprenden, pero que es necesario, digamos, analizarlas. En el 38, cuando se da la expropiación, no todos la aplauden. Claro, los primeros afectados y lo más natural van a ser las compañías extranjeras de origen estadounidense británico, asociado con holandeses, ¿no? Que son, digamos, a las naciones que se les expropia la industria petrolera. Pero hasta ahí queda, pareciera, digamos, que hasta ahí queda la película. Pero sabemos que siempre las intromisiones o los intereses imperialistas no llegan solos. Lamentablemente, todos los procesos de dominación o intromisión imperialista en las economías y en México siempre van acompañados de un conjunto de personas, de grupos, de familias que tienen intereses muy, muy precisos. Es más, gran parte de su solvencia económica, de su importancia política, de su formación ideológica, están derivados o ligados a los intereses imperialistas. ¿A qué voy con esto? Así, muy sencillo. Las leyes petroleras en 1938 decían que las compañías extranjeras no podían ser dueñas de toda la industria petrolera ni energética. No podían serlo, ellos solitos. Por ejemplo, los terrenos donde estaban asentados. Entonces, no es que las compañías de Rockefeller estuvieran al 100% en México. Sí, ellos llevaban la mayoría, pero funcionaban por medio de otras empresas con nombre mexicano. La Huasteca, el Águila, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, no eran directamente, digamos, las compañías de Rockefeller. Tenían que actuar por otras empresas, pero también con otros socios que fueran mexicanos. Y es aquí donde entran, digamos, estos grupos de poder, familias poderosas que se asocian con las compañías extranjeras alrededor de la industria del petróleo. Claro, se asocian como cualquier oligarquía mexicana o latinoamericana, se asocian solamente para limpiarle la mesa a las compañías imperialistas, ¿no? En este caso a las compañías petroleras. Pero vaya, eso es algo muy importante. Les deja una buena cantidad de ingresos para creerse los grandes empresarios en una nación. Un ejemplo, ¿no? En la actualidad, bueno, con Peña Nieto, recuerdan, en el 2013 se dio la reforma energética. Y muchos consideraban que iban a llegar las compañías extranjeras e iban a controlar absolutamente todo. Y resultó que no fue así. ¿Por dónde o cómo estaban empezando, iniciando un dominio por la industria petrolera por medio de prestanombres o socios mexicanos? ¿No? Ahora sabemos que muchos políticos, senadores, diputados, etcétera, etcétera, con tal de aprobar la reforma energética, bueno, pues lograron una serie de concesiones que les posibilitaron asociarse con compañías extranjeras. Espero que esto quede claro, ¿no? Porque así como funcionó en el 2003, funcionaba algo parecido en el 38. ¿Qué es lo que sucede? Y sucede igual que ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se expropia el petróleo? Pues también se le expropia a estos socios de las compañías petroleras. Entonces, no nada más, usualmente se nos dice el petróleo se les quitaron a compañías de Estados Unidos y compañías británicas. Pero no solamente a ellos, también a los socios de estas compañías.
que vivían de migajas. Sí, vivían de migajas y la mayoría de las ventajas se iban hacia el extranjero. Pero estas migajas les representaban una buena cantidad de ingresos. Y ahora pensemos, y pensemos mal, de verdad, en serio, la política, para hacer análisis político uno tiene que pensar mal, la verdad. Siempre tienes que seguir la ruta del dinero. Bueno, 1938. Estamos hablando que ya pasaron varias décadas, que desde Álvaro Obregón, después con Plutarco Elías Calles, se fue consolidando una nueva oligarquía, o estuvo en gestación una nueva oligarquía en México. Una oligarquía que unió sus intereses a los sobrevivientes del porfiriato, al Grupo Monterrey, a otros empresarios textiles, ¿no? Por ejemplo, de Puebla, a varios terratenientes que todavía no eran afectados por las reformas, o terratenientes que sí eran afectados. O sea, por viejos porfiristas, sobrevivientes de la revolución, están muy enojados, pero todavía tienen capacidad económica. Y se unen con muchos generales revolucionarios o funcionarios del gobierno que ya su capacidad, ya habían tenido una abundancia y una capacidad económica, que en el 38 tenían intereses en el petróleo. Estos conforman durante el cardenismo una sola oligarquía. El temor, y así el temor, el horror de que el cardenismo continuara en sus políticas de aplicación de la Constitución del 17, expropiando tierras, repartiendo, creando ejidos, ¿no? Facilitando todo para la creación de sindicatos, ¿no? El aumento del nivel de vida, de los salarios, etcétera, etcétera. Bueno, esto les horrorizaba, siendo que ellos habían surgido de la revolución. Entonces, vaya, aquí es necesario ir pensando que las revoluciones no son fenómenos únicos. Las revoluciones, y más la Revolución Mexicana, que tuvo muchas etapas y tuvo muchos exponentes, no son procesos únicos, no todos piensan igual, no son nada más dos bandos súper bien delimitados, los buenos y los malos, no es así. En este caso, el bando, la familia revolucionaria, por llamarla de alguna manera, pues tuvo traidores. Tuvo gente que su objetivo no era la transformación radical. Su objetivo tal vez solamente era quitar a Porfirio Díaz, pero muchos de ellos se enriquecieron en el camino. O al no tener un objetivo ideológico tan profundo, solamente llegaron al poder y ya de allí no tuvieron mucho más que hacer que ir, digamos, consolidando liderazgos que se tradujeran en el beneficio económico, ¿no? En la corrupción. Vaya. Entonces, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en 1938, y eso ahorita lo vamos a ver, va a ser el inicio de una reacción súper violenta en contra de la revolución. Es más, y esa es mi propuesta, 1938 significa el final de la Revolución Mexicana, de toda posibilidad y de todo logro revolucionario. Después de 1938 ya no habrá más en este país de logros de trascendencia donde las masas expresaran sus objetivos. Después del 38 en adelante, podríamos estar hablando que las masas se enfrentaron a un sistema que cada vez se cerraba más, que cada vez otorgaba cosas, pero a cambio de control, de silencio. Y también, digamos, fueron viendo cómo se consolidó un régimen autoritario después del 38. Y ahorita voy a ir explicando por qué. Para comprender esto, que de 1938 con la expropiación se provoca una reacción tan fuerte en elementos conservadores dentro del partido como fuera del partido, que le dan un objetivo a estas oligarquías, a estos grupos políticos reaccionarios a la expropiación petrolera.
le dan un sentido. ¿Cuál es? Desmantelar todos los logros del cardenismo y desmantelar el documento que está siendo guía de las transformaciones, que es la Constitución del 17. Porque sí, tal vez la Constitución del 17 ahorita sea una Constitución que no nos satisface mucho, pero en su momento, vaya, fueron una guía, fueron una bandera, una inspiración para cientos y cientos y cientos de movimientos sociales, porque nos hablaban de conquistas revolucionarias súper importantes, ¿no? Muy, muy importantes y trascendentes. Entonces, vaya, al final regreso con esta imagen. 1938 inicia un ciclo antinacional donde la reacción se acuerpa y tiene un objetivo claro, que es acabar con toda influencia del cardenismo y de la Revolución Mexicana en la sociedad. Y en el 2013, con la reforma energética, lo logran. Claro, desde Salinas de Gortari fue todo encaminado al desmantelamiento del sector energético. Pero en el 2013 se logra, de una vez por todas, se logró algo trascendente. Y ahí tenemos a Anaya, ¿verdad? El posterior candidato del Partido de Acción Nacional. Y ahora, ¿cómo podemos decir? La imitación chafa, ¿no? La imitación deficiente de Andrés Manuel, que ahora se graba pues recorriendo los municipios, ¿no? ¿Se acuerdan que había dicho que eso era anticuado, que eso era algo pues del pasado, ¿no? Que hacía Andrés Manuel, y ahora él está haciendo lo mismo. O sea, está un poco lento esto, pero creo que alguien escribió. Déjenme ver. Bueno, entonces aquí tenemos dos imágenes. ¿Qué sucedió entre el 38 y el 2013? Es lo que vamos a ir viendo. 1938 se da la consolidación de una serie de cambios revolucionarios en la política mexicana. Vean, muy, muy importantes. Lázaro Cárdenas va a iniciar su sexenio, el primer sexenio de la historia de México. Recuerden que antes las presidencias duraban 4 años. Bueno, él inaugura esto de los sexenios. Pero sabemos que el primer año, bueno, los primeros meses, se va a enfrascar en una serie de conflictos con los elementos que todavía sobrevivían en la política nacional del presidente Calles. Entonces, en realidad, podemos decir que la mayor parte de los cambios, de las transformaciones del régimen cardenista son más o menos en 2 años. 3 años, si quieren. Pero vaya, en estos 2 años va a crear las bases del futuro México, ¿no? Recuerden, Lázaro Cárdenas no inventó su programa. Lázaro Cárdenas no pensó su programa, sus promesas de campaña, no las creó. Lázaro Cárdenas solamente le va a hacer caso a la convención del PNR, o sea, del partido, que se reúne, que empiezan a elaborar un programa, una serie de peticiones para el siguiente, ¿no? El programa, los objetivos que se quieren lograr para el candidato a la presidencia. Esto es algo para resaltar, porque si bien Lázaro Cárdenas no planteó la expropiación petrolera o la aplicación del artículo 27 en la industria petrolera, tampoco propuso, digamos, el reparto agrario. Sí lo abrazó, porque claro, había una empatía, había una identificación con esos principios. ¿A dónde quiero ir? El cardenismo no fue creación solamente del presidente. No es el presidencialismo priista, el de Lázaro Cárdenas. Aunque él hubiera querido, no se podía, porque el partido tenía muchas corrientes, tenía muchos intereses
que se estaban enfrentando cada vez, ¿no? En el proceso. Estaban en un proceso de reacomodo. Entonces, claro, ¿Lázaro Cárdenas va a ser presidente? Sí, pero va a ir avanzando con una serie de demandas, de promesas que se realizan y que vienen bueno, que se realizan en una serie de convenciones y en una serie de reuniones del propio partido, ¿no? Donde había campesinos y donde había obreros. Recordemos, estamos hablando del Partido Nacional Revolucionario, no estamos hablando del PRI. Aquí hay una mentira que hay que combatir. El PNR y el Partido de la Revolución Mexicana, creado por Lázaro Cárdenas, para nada es el PRI. Y ahorita vamos a eso, para irnos quitando esas telarañas de la cabeza que de repente tenemos, ¿no? Pero bueno, después del reparto de millones de tierras, en Yucatán podemos comprender, ¿no?, el tamaño de la obra. Muchos ejidos que existen todavía, a pesar de los neoliberales, existen todavía en la actualidad. Bueno, pues muchos ejidos, bueno, los ejidos fueron creados en el periodo de Lázaro Cárdenas. También no fue un capricho presidencial los ejidos. En el caso yucateco, había previo o a la par una serie de luchas de ligas campesinas, de comunidades mayas que se peleaban, ¿no? De jornaleros, de trabajadores del Enequén, que estaban en una franca rebeldía en contra de la oligarquía local de la península de Yucatán, ¿no? O sea, que les costó muertos, les costó encarcelamientos, les costó un montón de cosas. ¿Qué es lo que hace Lázaro Cárdenas? Claro, ver el nivel de movilización, el nivel de demandas que había en el Estado y, bueno, accede al reparto de la tierra. Pero bueno, para que vean, hay que hacer un lado de la historia estilo Krause, ¿no? Así oficial, que es el presidente el que determina todo, ¿no? Debajo del presidente, había un país donde existían muchas organizaciones, ligas, revolucionarios que peleaban y que arriesgaban su vida por la tierra, por los sindicatos, por una mejora de vida de la ciudadanía y por derechos democráticos, ¿no? Pero bueno, después del reparto de tierras y después de la expropiación petrolera, estos dos hechos son una hecatombe, son un terremoto en la política nacional. Va unado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, se estaban recibiendo a miles de españoles que escapaban, digamos, de la guerra civil española, ¿no? Y de la futura dictadura de Franco. Se estaban recibiendo también a muchos judíos y perseguidos por los regímenes totalitarios en Europa, que estaban perseguidos por los regímenes totalitarios en Europa. Lo que decía la prensa de la época, así como chisme, vean, lo que decía la prensa de la época del por qué se permitió la entrada a miles de españoles, era porque como la gente no quería lo que hacía Lázaro Cárdenas, entonces Lázaro Cárdenas tenía que traer combatientes de otros países para que en dado caso reprimir al pueblo de México e instaurar un gobierno comunista, un gobierno estalinista, como en la Unión Soviética. Eso era lo que decían en la prensa. Vean, no es nada nuevo. La prensa siempre ha sido golpista en este país. Claro, la prensa hegemónica, no estoy metiendo aquí, por ejemplo, a la prensa de regeneración de los hermanos Flores Magón, ¿no? Ni la prensa revolucionaria, el porqué, ¿no? Del movimiento del 68, no. Pero usualmente la prensa, la que se permite tirajes de miles, pues es golpista en este país. ¿Por qué? Porque son hijos, son hermanos, son socios, son amigos de los empresarios, o son ellos mismos los que tienen sus propios periódicos, como sucede en la actualidad. Bueno, pues en el cardenismo era similar. La prensa decía, juraba y perjuraba que se estaba permitiendo que vinieran españoles derrotados porque como nadie
iba a apoyar a Lázaro Cárdenas, entonces los iba a utilizar como hordas armadas, como bandas armadas que salieran a crear desmanes y asesinatos en contra de los enemigos del régimen. Vean cómo era el contexto. Esto es lo que usualmente no nos dicen. Después del 38 este país va a enloquecer. Así, enloquecer. La derecha, la clase media, las clases medias no saben cómo hacerle frente a Lázaro Cárdenas. Sabemos que los trabajadores y los trabajadores agrícolas, bueno, trabajadores del campo y de la ciudad, los jornaleros, muchas comunidades indígenas, por ejemplo en el estado de Michoacán, van a apoyar de manera abierta. El sindicalismo apoya de manera abierta, tajante, ¿no? El Partido Comunista tiene 30,000 integrantes. Claro, nunca más el Partido Comunista en este país ha logrado tener tantos. Tenía más de 30,000. Corrección, más de 30,000. El Partido Comunista llegó a controlar los principales puestos de dirección de la CTM. Era una efervescencia por todos lados, de la izquierda y de la derecha. Pero estos logros del cardenismo, como les decía, no van a ser aplaudidos por todos. Si el régimen de Lázaro Cárdenas aumentaba salarios y permitía sindicalización, pues esto afectaba a los empresarios, ¿no? A los dueños de las empresas. Y muchas empresas, muchos socios estaban íntimamente ligados. No todos eran los empresarios que habían sobrevivido del porfiriato o los hacendados del porfiriato, sino muchos eran, les vuelvo a decir, de estos funcionarios revolucionarios que se habían enriquecido en el proceso. Muchos generales militares de la revolución que se habían enriquecido en el proceso y que ya miraban a la revolución como de lejitos, como un hecho ya consumado. Pero cuando el cardenismo habla y las masas cardenistas hablan de profundizar la revolución, entonces ya no les gusta. Si ellos ya son también hacendados, si ellos son socios de empresas extranjeras, si ellos se dedican, por ejemplo, al comercio con los Estados Unidos, ¿no? Si ellos se dedican a ser funcionarios que trabajan, sus hijos, sus familiares, funcionarios en bancos, por ejemplo, pues ya no les conviene la radicalización. Entonces, dentro del mismo PRI va irse gestando una reacción anticardenista. Digo, dentro del PRM, en ese momento, con Cárdenas cambia de nombre y se conforma el Partido de la Revolución Mexicana. Estos sectores anticardenistas, muy molestos, muy molestos, ahorita les voy a mostrar una cita, se van a ir a conformar en 1946 al PRI. Les voy a mostrar unas imágenes, espérenme. Una cita. Es muy grande, pero quise mantenerla así, tal cual. Ahorita les voy a leer. Estamos en 1939, enero del 39. Comités de la FROC, o sea, Organización Sindical, y de la CTM de Mazatlán, están escribiendo al presidente Lázaro Cárdenas y le están comentando cómo está la política al interior del partido. En el 39 se está decidiendo, claro, quién va a ser el candidato presidencial para las elecciones de 1940. Y todos hablan de Manuel Ávila Camacho como un candidato moderado. Pero en estas citas vemos que no. Manuel Ávila Camacho estaba ligado a los caciques, revolucionarios, pero caciques del estado de Puebla, ¿no? Les leo, ¿no? Textual. 1939, ¿eh? Es público y notorio en toda la República que, a pesar de las sanas advertencias que usted hizo en meses pasados a los representantes populares del Congreso Unionista, o sea, del Congreso de la Unión, ¿no?
Una buena cantidad de estos, desobedeciendo dichos consejos y dividiendo las cámaras, se autoproclamaron partidarios del general derechista Manuel Ávila Camacho. Nada tendría de particular la división cameral si hubiera sido hecha dentro de los mismos elementos izquierdistas, pero es el caso, como toda la nación lo sabe, que dicha división fue patrocinada por senadores y diputados de las derechas. Enemigos descarados de su gobierno, tales como Bautista, Reynoso, Flores Muñoz, Antuna y muchos otros, los cuales están minando solapadamente su régimen y hasta han declarado en sus borracheras que usted ya perdió el control de las cámaras y que ellos tendrán que sacar avante a su candidato derechista, contando para ello con varios gobernadores y jefes de zona militar, como estos bárbaros individuos indignos, representantes de sus estados, han llegado al colmo de la estulticia al asegurar que se levantarán en armas contra su gobierno de no lograr sus propósitos, es decir, si no triunfa su fascista candidato. Ahora ya podemos ir contextualizando un poco esto, ¿verdad? Vean, lo vuelvo a repetir. Ahorita, después de esto o mañana, vean un documental de Lázaro Cárdenas de Krause. Para que le guste le paso el link, en YouTube está. Esto no nos dicen. No nos dicen el grado de enfrentamiento que existía dentro del gobierno. Te pasa algo que dices, ay, como que... Ok, sí, paso el enlace. ¿Qué crees? Un día andaba en Azcapo y tenían una reunión. Después tenía otra. Ok, creo que es Francisco el que estaba ahí hablando. Ok, bueno, esto no nos dicen. Van a ver el enlace del documental de Krause y no nos hablan de que había problemas al interior del partido. Pero vean de qué tamaño de problemas. Ahorita vamos a rascarle un poquito a esto. ¿Cuál es el objetivo? Es checar cómo fue la reacción después de la expropiación petrolera. Porque esto nos va a romper, digamos, el esquema que nosotros creíamos. En primera, nos han dicho que Lázaro Cárdenas inventó el presidencialismo. Priista, ¿no? Pues no. ¿Cómo? Si estamos viendo que Lázaro Cárdenas no tenía el control de todo su partido, no tenía el control de todos los senadores y no tenía el control de todos los diputados y no tenía el control de todos los gobernadores. Es más, muchos estaban en franca rebeldía. Y sí, es cierto, muchos, bueno, algunos, no todos, algunos planeaban un levantamiento si es que Lázaro Cárdenas o las políticas cardenistas continuaban en este país. Vean de qué tamaño. El candidato opositor al PRM, al partido en el gobierno, salió de uno de los generales de la propia revolución, Andrew Almazán, un general, jefe de la zona militar de Monterrey, financiado, patrocinado por los empresarios de Monterrey. Y sabemos que los empresarios de Monterrey son porfiristas. Adolecen de algo, adolecían en el 38 que hubiera sido derrotado Porfirio Díaz y hubieran sido derrotados los porfiristas. Todavía su carácter contrarrevolucionario, conservador, reaccionario, todavía sigue hasta este momento. Vean, los empresarios de Monterrey son un hueso duro de roer para cualquier gobierno. O sea, se sienten paridos por los dioses, claro. Ellos no olvidan, sus familias no olvidan que las grandes fortunas las hicieron con Porfirio Díaz y que su proyecto es porfirista o neoporfirista, como diría Andrés Manuel, ¿no? Pero vamos a regresar un poco a esto, ¿no? ¿Cómo estaba el PRI? O cómo estaba el PRM, perdón, antes del PRI.
Aquí se menciona un Gonzalo Bautista, aquí como parte. Nada más fue una rascadita, ¿no? Porque todos fueron gobernadores. Este grupo que impulsó a Ávila Camacho, organizado o potenciado por el hermano de Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho, que también fue gobernador de Puebla. Vaya, este grupo hasta la década de los 70 siguió colocando a los gobernadores de Puebla. Este grupo Ávila Camachista, este grupo reaccionario. Y vamos con esto y con esto van a ver, van a empezar a hacer la conexión de qué estamos hablando, ¿no? Gonzalo Bautista es el de la izquierda, el charro, ¿no? El charro blanco que aparece allí en la izquierda. Gonzalo Bautista, 1941 fue gobernador de Puebla, sobresaliendo, claro, pues una gran represión estudiantil y popular. En Puebla fue importante el Partido Comunista. Desde estos años fue importante ya el Partido Comunista y tenía ligas de lucha agrarias y también muchos asesinados, ¿no? Desde estos años. Dice el mito, dicen las historias, ¿no? Pero no dudaría que fueran verdad. Que Maximino Ávila Camacho, pues vaya, que es el de en medio, pues llegaba con pistola en mano a reventar las huelgas de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, no he visto ninguna cita en los libros que me afirme esto, solamente son dichos. Pero no dudaría, van a ver por qué. No sé si ubican al joven que está con ellos a la derecha, secretario particular de Gonzalo Bautista. Es un jovencito, ahí, pues ahí que se está formando dentro de ese mundo de caciques. Es un joven que está escalando, que lo aprecian mucho porque es disciplinado, porque es muy chambeador, ¿no? Es muy leal para ellos. No sé si alguien lo ubica. Claro, no se ve bien su rostro. Es poblano o fue poblano. Importante. No se mira. Importante, pero no en un sentido bueno, en un sentido negativo para la historia. ¿Es Díaz Ordaz? Díaz Ordaz, exactamente. Ese jovencito ahí flaquito, bueno, él siguió siendo flaco toda su vida, ¿no? Díaz Ordaz, él se va a desarrollar como secretario particular de Gonzalo Bautista. Ese talante represor que va a marcar al PRI en la década de los 60 fue conformado por estos grupos reaccionarios dentro del cardenismo. Entonces, vean, vamos haciendo la conexión. Decir, como menciona Krause o como menciona cualquiera, que el PRI fue una creación de Plutarco Elías Calles, que después nada más cambió de nombre, pasó por el cardenismo y después en el 46 cambió a sus últimas siglas al PRI, pues entonces no nos está sirviendo para explicar esto. Claro, aquí hay una intención muy clara. El PRI, durante los años 50, 60, 70 y todavía hasta la actualidad, tiene que apropiarse de todo el proceso revolucionario. Decir, somos herederos de la revolución. Y sabemos que no es cierto. Más bien, el PRI es la reacción, es la contrarrevolución que se conformó después de las transformaciones cardenistas. Y vean, bueno, ahí tenemos a este joven. Ya después vamos a retomar, ¿no? Cuando veamos de manera rápida, pues cómo se conformó el carácter autoritario, digamos, del régimen priista, ¿no? El hijo de Gonzalo Bautista, se llamó Gonzalo Bautista O'Farrill. Varios, bueno, los que hayan visitado Puebla o que hayan vivido en Puebla, pues en la actualidad los O'Farrill son un grupo empresarial importante, nada raro, ¿verdad? Pero que después, incluso uno de los O'Farrill es el que tiene el programa
de entrevistas y de contenido religioso en el Canal 40. Creo que se llama Desde la Fe. No recuerdo bien. A veces hace buenos programas, pero es un carácter, lógicamente, de derecha doctrinaria, de derecha nutrida dentro de la Iglesia Católica de este país. Son una familia poderosa todavía de caciques en el estado de Puebla, que ahora ya se hacen pasar de empresarios. No, son caciques y su origen es caciquil, ¿no? Asesinando, robando y comportándose como unos verdaderos sátrapas en la política poblana. Pero bueno, aquí yo nomás estoy tomando, digamos, un lunar, ¿no? Una raya del tigre. Ustedes se imaginarán, en todos los estados, si vamos a Guerrero, bueno, es una película de horror el caso de los cacicazgos en Guerrero, ¿no? En Oaxaca, pues de repente en algunas regiones están otro tantito. Chiapas, bueno, ni se diga. El norte de este país, bueno, pues lleno de caciques. El PRI se conformó de la reacción de estos cacicazgos súper conservadores. ¿A qué? A las medidas del cardenismo. Hay que empezar a revalorar de manera distinta el cardenismo. Bueno, su hijo, Gonzalo Bautista, esto es de lo más interesante, vean, fue también gobernador, fue el último gobernador, si no mal recuerdo, que tuvo este grupo de Ávila Camachismo en Puebla, represor de universitarios en la década de los 60. De los 60. La universidad en Puebla en la década de los 60 fue gobernada por el Partido Comunista Mexicano. Ahí fue muy importante, las juventudes comunistas fueron casi heroicas, de verdad. Yo conocí a varios que estuvieron en el movimiento estudiantil y bueno, las peleas, las luchas por la democratización de la universidad, las luchas por mantener a la universidad y después las luchas por trascender que la universidad saliera hacia los movimientos populares, campesinos, llevar la universidad hacia el movimiento social en la década de los 60 fue heroica por parte de los compañeros y principalmente las juventudes, ¿no? Que en este país la izquierda le tenemos una deuda muy grande a los que conformaron las juventudes comunistas del partido en este país. Fueron heroicos. Muchos de ellos hasta renunciaron al partido y se fueron a las guerrillas o se fueron a movimientos de masas, todo. O sea, a veces el partido les quedaba chiquito, ¿no? Pero en Puebla, bueno, en Puebla este Gonzalo Bautista organizó grupos de ultraderecha, anticomunistas, que eran los porros que tenía el PRI para ir a golpear, ir a asesinar estudiantes en los años 60 en Puebla. ¿Qué tanto que hasta tuvieron que hacerlo a un lado? Pero cuando obligan a renunciar a o a cambiar, digamos, la política que tenía en el gobierno del estado, muchos profesores de la Universidad de Puebla, conservadores, cuando ven que el Partido Comunista va a controlar, deciden, nosotros no vamos a trabajar en una universidad de comunistas. Renuncian. Y estos profesores, ligados a la derecha doctrinaria en Puebla, fundan la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. La UPAEP es el centro de uno de los centros de formación más grande que tiene las organizaciones de ultraderecha en este país. La UPAEP, junto, digamos, con ciertas otras universidades, como la Universidad Panamericana, ¿no? La UP, donde salió Peña Nieto. Donde, por ejemplo, universidades del Bajío, ¿no? Allá en Guanajuato y todo ese sentido. Vean hasta dónde, si le empezamos a rascar, ¿y por dónde empezamos? Empezamos con una denuncia que está diciendo al presidente Lázaro Cárdenas, aguas, porque aquí hay una serie de diputados y de senadores que están traicionando todo, que se están organizando en una facción y que van a dar un golpe en 1940, bueno, encaminado hacia 1940. Si se hubieran frenado ahí, todos los procesos que nos hubiéramos ahorrado, de represión. Pero no se frenó. No se frenó. Y estos tipos siguieron avanzando. ¿Cuál era su objetivo? Acabar con todo el rastro de cardenismo de este país, de
Revolución Mexicana y de logro enmarcado en la Constitución del 17. ¿Vean hasta dónde llegó este gobernador? La gente que está junto de ellos terminan renunciando hasta el PRI, ya van a dejar de ser los porros del PRI y terminan conformando el Yunque, esta organización de ultraderecha que en los años de Vicente Fox van a ser muy fuertes. No sé si les llame, si les suene el nombre Santiago Krill. Él no es del Yunque, pero fue uno de los candidatos que el Yunque aventó, movilizó. Otro de los liderazgos del Yunque fue Manuel Espino, que en el 2018 apoyó a Andrés Manuel, ¿no? Porque ya el Yunque ya estaba muy golpeado. El Yunque ha tenido gobernadores de Guanajuato, por ejemplo. No han logrado algunos elementos que estuvieron en el Yunque y que ahorita me imagino que ya están separados, por ejemplo, se concentraron en Frena. Ahorita vemos eso. O sea, sí va quedando claro este sentido. ¿Por qué es importante el cardenismo? Vean, ¿de quiénes podemos estar hablando? La reacción dentro del Partido Revolucionario. Les voy a dar unos nombres. Andrew Almazán, general que estuvo en el zapatismo, renunció al zapatismo, después se pasó al carrancismo, renunció, después estuvo en todos lados, ¿no? Este individuo, al final se volvió a sumar al Partido Nacional Revolucionario, al de Elías Calles, y después él, vean, un dato para comprender la naturaleza de su liderazgo. Él es uno de los promotores de Acapulco como destino turístico de los norteamericanos. A ver, Ana María Córdoba dice, por lo que nos comentas, desencadena todo un conflicto de intereses que están vigentes hasta hoy. Sí, el reparto agrario y la expropiación petrolera. Por eso les decía al principio que es un ciclo contrarrevolucionario que concluye con la reforma energética de Peña Nieto. Por eso después de la reforma energética, la derecha de este país parece que ya no tiene alma, ya no tiene identidad, porque ya sus objetivos históricos los cumplió, ya desmantelaron todo logro revolucionario. Todo logro, lo desmantelaron, lo hicieron pedazos. Pero ya no tienen motivo para estar juntos. Por eso se quedaron sin alma, se quedaron sin objetivo histórico. Lo concluyeron de manera exitosa. Se cierra el ciclo y la derecha se viene abajo en este país. E irrumpe todo un proceso popular, como fue el 2018 y como fue el obradorcismo. Pero bueno, después retomamos esa idea, ¿no? Claro. Entonces, Andrew Almazán va a ser les digo, general encargado de la zona militar en Monterrey, muy cercano a los empresarios de Monterrey, estos porfiristas, ¿no? De Monterrey, los que después van a fundar el TEC de Monterrey, ¿no? Y todas esta universidad, ¿no? Y estas empresas muy, muy fuertes en sus intereses regionales, ¿no? Ligados a la economía de los Estados Unidos. Andrew Almazán es el primero, él se dedicaba a la compra-venta de mercancías, era intermediario, llevar cosas mexicanas a Estados Unidos y comprar cosas de Estados Unidos y traerlas acá. Y entre esas empiezan los viajes directos de la costa oeste de los Estados Unidos, de California principalmente, a Acapulco. Él es el que va a detonar a Acapulco como el destino turístico de los norteamericanos aquí en México. ¿Ven? Claro, después de la expropiación se empieza a hablar de ruptura de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos y bueno, pues él se horroriza, se le van a venir todos sus negocios abajo. Es una cuestión de mucho dinero que lo va a perder. Y claro, él tenía simpatías, amaba a los nazis, amaba a Adolfo Hitler y también tenía muy buenas relaciones con los nazis de Estados Unidos, que había en Estados Unidos. Por eso no va a ser apoyado por el gobierno de Estados Unidos para una aventura de un golpe de Estado o una insurrección. Prefirió Estados Unidos seguir negociando con Ávila Camacho, ¿no?
O sea, que al final pues era más o menos de derecha dentro del gobierno, para ellos era moderado y pues a él lo desecharon, a Andrew Almazán. Lo entendió y se siguió manejando hacia los negocios y ya dejó su participación política. Pero vean el peligro, ¿no? Otra de las cosas que se nos olvida es que estaban los nazis y estaban los japoneses invadiendo medio mundo y que jugaban en la política nacional, ¿eh? Hubo, eso ya se sabe y no es choro, hay documentos. Hubo una orden de Adolfo Hitler para negociar la compra de petróleo de México para llevarlo a Europa. Y si Lázaro Cárdenas no iba a permitir la venta, se autorizaba utilizar cualquier medio, incluso la intervención armada, para quedarse con los pozos petroleros mexicanos. Claro, todo esto iba a funcionar si es que Inglaterra era tomada militarmente por los alemanes. Pero bueno, eso ya es otro cuento, ¿no? Vamos a ver este listado, ¿no? De personas que reaccionan dentro del partido después de la reforma agraria y de la expropiación. El siguiente es Plutarco Elías Calles. Claro, pues es el expresidente, el líder máximo de este país, ¿no? De la revolución. Por él se le llama el maximato, ¿no? A este periodo donde él no era el presidente, pero el líder máximo. Entonces todo el mundo le daba la pleitesía, ¿no? Pues se le coló Lázaro Cárdenas, no le quedó de otra. Lázaro Cárdenas fue un acuerdo de una convención del partido. Por eso, compañeros, si están en Morena, es bien importante prepararse para los procesos internos. En los procesos internos fue donde Lázaro Cárdenas salió candidato, ¿eh? Pero claro, un trabajo de organización tremenda de las bases del PNR, del partido de Plutarco Elías Calles. Bueno, Plutarco Elías Calles, que pues fue de estos generales que eran muy pragmáticos, que se empezaron a llevar bien con los restos de la oligarquía porfirista. Entonces, se trataba de llevar muy bien con todos, ¿no? Y claro, pues tenía muy buena relación con empresarios, se utilizaba a sus sindicatos amigos afines para negociar con los empresarios, para presionarlos, para chantajearlos. Y bueno, también tuvieron sus cosas buenas, ¿no? La educación y todo esto. Pero bueno, ellos van a estar muy molestos porque a la primera crítica que Plutarco Elías Calles hace de Lázaro Cárdenas le manda a soldados, lo suben a un avión y lo mandan exiliado a Estados Unidos. Y hace que renuncien todos los secretarios callistas del gobierno de Lázaro Cárdenas y renueva a todos. Y cuando Plutarco Elías Calles intenta como ver la situación porque esto fue sorpresivo, para tratar de proponer un golpe de Estado, ¿cuál es la respuesta? Lázaro Cárdenas ya había cambiado a todos los militares callistas. A unos los había retirado, a otros los había mandado a otras zonas militares y había ascendido a mandos medios. Algo así como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y de repente Plutarco Elías Calles se quedó sin poder en México. Pero él se fue. Pero recordemos, la política no es de liderazgos. La política es de grupos políticos. Él se fue, pero quedaron miles de personas afectadas y muchos de ellos en el partido. Gobernadores, diputados, militantes, secretarios, funcionarios de gobierno que se quedaron enojados porque fueron afectados los intereses creados alrededor de la figura de Plutarco Elías Calles. El siguiente, Portes Gil, igual, todos estos generales que se enriquecieron, que fueron que ya no querían más revolución, la revolución ya les había hecho justicia a ellos, ¿no? Entonces tenían grupos políticos alrededor que seguían ahí y que pues ya decían, ya párale, ¿no? A Lázaro Cárdenas, ya estuvo. Fidel Velázquez, ahorita vamos con esta joyita, ¿no? Es tremenda, ¿no? Tremenda. Dentro de la CTM. Bueno, estos también son de estos grupos afectados. ¿Por qué? Porque es este ejemplo de líder sindical que cambió su vida para bien de él, ¿no? No de la gente, para él, ¿no?
que se enriquece por la negociación y el control obrero. Yo tengo control obrero y entonces todas las negociaciones con la empresa o con el gobierno las hago yo y me enriquezco yo. Así. El que lo dude, vean. Se nos olvida quién es Fidel Velázquez, ¿no? Toda su evolución. Que se nos olvide. En donde Fidel Velázquez pudo, o el grupo que estaba a su alrededor, entrar a tomar la CTM, la organización sindical más importante, que era brazo de lucha del cardenismo, fue en la reacción después del 38. Sí, sencillo, fue la reacción de estos grupos en contra de la expropiación. Bueno, aquí lo tenemos, la primera imagen con Lombardo Toledano, el primer secretario general de la CTM, ¿no? Marxista, muy importante. Ahí está abrazado, claro. Después le dan golpe de estado y lo botan de la CTM. Lombardo Toledano, pues una figura importante del estalinismo en México, ¿no? Trascendente, trascendente. Un escritor que hay que reflexionar, que hay que estudiar, ¿no? A ver, alguien. La CTM se volvió en botín político, claro, en este proceso, exactamente en este proceso, después del cardenismo, es cuando se vuelve botín. Porque, vean, cuando se funda la CTM y la CNC, había vida de comités, ¿eh? Pero esta vida dura bien poquito. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se logra controlar la vida sindical de la CNC y de la CTM? Cuando por la fuerza, por la imposición, pasas a que no es la votación directa. Es más, ni siquiera la planteas, sino por reunión de delegados. Entonces, cuando a los delegados es más fácil maiciar, ¿no? Llegar a acuerdos secretos, ya saben, rasurar padrones. Pues, ustedes saben, ¿no? Lo que es cómo tú haces para que tener un congreso de consejeros o delegados a modo. Lamentablemente, pues hasta lo hemos visto en los partidos de izquierda, ¿no? Tú rasuras padrones, tú compras, tú prometes y en una cámara muy cerrada con delegados, tú vas acomodando. ¿Cuál era el paso previo para consolidar estos líderes nefastos, ¿no? Del charrismo mexicano? La clave fue expulsar a todos los comunistas que había. El Partido Comunista controlaba la CTM en los tiempos de su fundación, en los tiempos del cardenismo. Esto no le agradaba mucho a Cárdenas, pero claro, él era muy respetuoso de la vida sindical. Pero adivinen qué. De la Unión Soviética llegó la orden que el Partido Comunista renunciara a todos los puestos de dirección de la CNC y de la CTM para darles el paso a estos individuos, a estos grupos moderados de centro que iban a ampliar la base social de la CTM y de la CNC. Y permiten que lleguen estos grupos. ¿Saben quién dio la orden desde la Unión Soviética? Stalin. No es chisme, ¿eh? Así fue. Así es verdad. ¿Quién lo operó? ¿Quién lo operó? Lombardo Toledano. Y claro, los comunistas eran disciplinados. Dijeron, no, es que si ustedes se acortan las posibilidades de crecimiento del movimiento obrero. Ustedes bájense de los liderazgos. Bueno, se bajan y al siguiente sexenio los empiezan a expulsar a todos. Y claro, se queda Fidel Velázquez controlando toda la situación, ¿no? Allí tenemos, hay solamente un periodo de casi 50 años, más de 50 años, hay un periodo de 4 años, o de 3, 4 años, que Fidel Velázquez no dirige la CTM, pero su grupo sí. Entonces, bueno, aquí tenemos a Fidel Velázquez con Miguel Alemán,
después con Ruiz Cortines, después con Adolfo López Mateos, ¿no? Después con Gustavo Díaz Ordaz, después con Luis Echeverría, pasando por José López Portillo, después Miguel de la Madrid, después Salinas de Gortari, después Cedillo, y bueno, pues ya el tipo ya no era inmortal, ¿no? Se murió, pero se murió antes de ver perder al PRI la presidencia, ¿eh? Súper longevo el señor. Claro, Mao Zedong decía que el poder cansaba, pero no hartaba. Nadie renuncia al poder. Que te canse, aunque te fastidie, ¿no? Pero bueno, vean todo lo que se provoca por esta reacción dentro del partido. Tenemos otro, Heriberto Jara, gobernador muy importante que fue diputado constituyente, ahí lo tenemos junto a Francisco J. Mújica. A él se le deben los trabajos para conformar los artículos alrededor de el trabajo en la Constitución del 17. Pero, vean todo lo familiar, ¿no? Vamos a otra información de chisme, ¿no? Pero su sobrino trabajaba en petroleras y le iba bien con las petroleras. Cuando viene la expropiación, su familia es afectada. Entonces su familia, lógicamente, se ve afectada. No sé, es como, no sé, a ver, ¿quién puede ser afectado? Y después ya estaba, bueno, Elenita Poniatowska, ¿verdad? Muy de izquierda, muy a Andrés Manuel, pero Andrés Manuel le corta el dinero a las asociaciones civiles como a la de su hijo, y ya ahorita, ¿qué es lo que está diciendo, no? Ya que le pare a las mañaneras, la gente ya se hartó, bla, 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 ¿no? Ya está criticando. ¿Por qué? Pues porque le cortaron el dinero. Aquí fue algo similar. Vean, hasta estas cosas pegan y la política se entiende así. Por eso es necesario ver como las biografías, cómo se afecta para entender las razones. Y bueno, allí tenemos igual a Gonzalo Bautista, este gobernador que ya lo habíamos comentado. Y aquí cerramos esto de el prisma, ¿no? Y regresamos y ahora vamos a ver igual brevemente los otros enemigos. Con esto ya podemos entender, para la siguiente sesión que veamos los distintos episodios de represión del PRI, del sistema político mexicano, después del 46, ya los podemos entender de esta manera, ¿no? Si vemos a Rubén Jaramillo junto al presidente, que lo mandó llamar a negociar una serie de acuerdos, Rubén Jaramillo se va confiado, es secuestrado, todo indica, por el ejército y es asesinado junto a toda su familia. Ahí nos podemos explicar o nos podemos empezar a explicar por qué este gobierno, según emanado de la revolución, hace ese tipo de barbaridades. ¿Por qué el ejército emanado de la revolución llegó a ese extremo y a prestarse para asesinar a más, ¿no? A más, hasta en el 68. Como si el PRI fue el resultado de la revolución, se les olvidó la revolución, se les olvidó que las revoluciones se hacen por la acción de las masas. Las revoluciones son acciones colectivas. No son las acciones de los grandes hombres, son las acciones de las masas que salen a romperse la madre. Así. Pero entonces ahí ya empezamos a respondernos, ¿no? Que era la pieza que nos falta para entender por qué el PRI, si según ellos dicen que son el resultado, son los herederos de la revolución, ¿por qué después se vuelven unos autoritarios, se vuelven unos asesinos?
porque en realidad ellos no son los herederos de la revolución. Aquí no lo traje en esta sesión. Francisco J. Múgica, ya lo habíamos hablado, lo vamos a hablar en la sesión cuando veamos tercera transformación. Francisco J. Múgica, de los revolucionarios más importantes de este país, que inició desde el magonismo hasta el cardenismo, para la década de los finales de los 40, cuando se funda el PRI, él lo dice con todas sus letras, el PRI es la contrarrevolución. Claro, no se la perdonan, no se la perdonan. Por eso, Francisco J. Múgica, solamente creo que es recordado en Michoacán, que es de allá, pero fue borrado de los libros de historia. Es una figura bien incómoda, porque claro, para el PRI le era bien cómodo incorporar a Carranza, incorporar a Alias Calles, incorporar a Zapata, a Villa, a todos. Pues claro, están muertos, no se pueden defender. No pueden decir, no, a ver, ustedes no me tomen como referencia, por favor. O sea, como el régimen del PRI, que asesinó a Rubén Jaramillo y así a miles de campesinos en la historia de este país, ¿cómo se dice que es heredero del zapatismo? Está muy raro, ¿no? Pues ya vamos viendo que no, que fuera una reacción. ¿Cuál era su objetivo? Acabar con lo que la revolución había logrado. Bueno, y ya después no fue necesario que estuviera Fidel Velázquez, ¿no? Es toda una cultura priista del golpeteo de la contrarrevolución. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que nada más lo coloco ahí como colofón, pero claro, es un colofón que nos ayuda a entender cómo una cultura sindical, autoritaria, contrarrevolucionaria, se funde con los panistas, con los neoliberales. Es aprovechada. Entonces podemos entender, no, vamos con la otra parte. La otra reacción después del cardenismo, después del 38, pues es la derecha conservadora, pronazi y falangista, ¿no? Vean. Les voy a leer esta otra cita. Es de un fundador del ITAM, que en ese momento es el Instituto Tecnológico de México. En 1946, a ver, déjenme ver. Hoy hacemos lo que esos modelos, porque es lo que conocemos, y construir nuevas formas requiere una madurez política. Claro, una 4T requiere, o la 4T requiere un análisis distinto y la toma de decisiones que en un principio no se entienden por muchos. Claro, claro, se requiere que nos pongamos a estudiar historia para que comprendamos esto, porque esto nos ayuda a desmitificar. Aguas. El PRI, a ver, vamos a ver cuál ha sido el logro. Hay dos logros más importantes del pueblo de México. El triunfo del juarismo, el fusilamiento del monarca, de la familia más importante, de monarcas en el mundo, europeos, cuando se fusila Maximiliano de Habsburgo en 1867, y el otro es la expropiación petrolera y el reparto agrario de la revolución y del cardenismo. Son los dos logros más importantes que el pueblo de México se ha dado en su historia y en la historia de América Latina. Son hechos súper trascendentes que te pueden llenar de orgullo si los conoces, te pueden llenar de confianza, pero era lo que les decía en las sesiones pasadas. Para la derecha es muy padre, ¿no? Te damos de héroe a ti izquierda descafeinada, izquierda light, izquierda eunucos, te damos a Zapata y te damos a Villa. Conténtate con ellos. Y esto es con mucho respeto hacia las figuras históricas que fueron. Pero entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando líderes asesinados, traicionados, abandonados. Esa es nuestra bandera. Dices, pues qué bandera tan jodida, ¿no? Pero nos ocultan todo esto, nos ocultan cuando verdaderamente se ganó.
Las dos figuras más importantes de estos dos momentos más trascendentes del pueblo mexicano, que es Benito Juárez y que es Lázaro Cárdenas, vean cómo los trataron los priistas y cómo los trataron principalmente los neoliberales. Pegan con todo. Los neoliberales no son tontos. Saben que si el pueblo de México estudiara a Benito Juárez y estudiara a Lázaro Cárdenas, si la izquierda estudiara estas dos personalidades, con todo lo que representaron, ¿no? Todas sus estructuras políticas, las miles de personas que estuvieron debajo, estaríamos hablando de otra izquierda. La historia es discurso político, es posición ideológica. No hay una izquierda inocua, no hay una izquierda inocente. O digo, no hay una historia inocua y no hay una historia inocente. Si nos dan una historia inocente, pues no sirve de nada. Cuando bien te va, nomás te divierte. Pues está bien, te llena de chismes, ¿no? Quién se acostó con quién y el emperador cuántas amantes tuvo y que la emperatriz, pues, híjoles, pues se enojaba porque se iba con la hija del jardinero. Pues, o sea, esa historia que nos dan en la tele pues no nos sirve de gran cosa. Nada más para divertirnos. Está bien, pero es para divertirnos. Que nos den esta historia, ¿no? Para sentirnos bien. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Es Aníbal Iturbide, un banquero, socio fundador del ITAM. Vean. Esto lo escribe en 1946, el año de la fundación del PRI. A finales de la presidencia de Manuel Ávila Camacho, estaba vigente todavía, en una forma muy importante, una ideología, a nuestro juicio, equivocada de corte cardenista. Todavía las ideas del gobierno del general Cárdenas tenían una influencia importante en el desarrollo ideológico de la vida política y la vida mexicana, cosa que a nosotros nos parecía que no era lo más afortunado para buscar un desarrollo equilibrado del país. A nosotros, ¿a quiénes se refieren con nosotros? A los banqueros, a la Asociación de Banqueros de México. ¿Eh? A esos mismos que les dije la sesión pasada, fueron los mismos que trajeron a von Hayek y trajeron el pensamiento neoliberal desde la década de los 40. Cuando están buscando formas para responder el cardenismo, ven el neoliberalismo desde la década de los 40, porque necesitaban apropiarse. ¿Qué era lo que tenían antes? Era la promesa de los nazis, de que los nazis iban a ganar. Entonces, nos hubieran entregado a los nazis así, rápido, sin pensarlo. Pero se da la derrota, están huérfanos, necesitan a ver de dónde jalan, ¿no? Y pues bueno, el neoliberalismo. Pero como sustituto ellos tienen bien claro qué es lo que quieren, es acabar con el cardenismo, porque es un obstáculo para su enriquecimiento, ¿no? Entonces, un grupo de personas, los que organizamos la Asociación Mexicana de Cultura, pensamos que si había que alentar el desarrollo industrializador de México, teníamos que tratar de cambiar la mentalidad de las gentes, porque con una mentalidad predominantemente de tipo socialista, izquierdizante, que era lo que predominaba en el medio político, no creíamos que fuera posible un desarrollo industrial. No era posible que este clima fuera alentador para la inversión de capitales, tanto mexicanos como extranjeros, para que México iniciara un nuevo periodo en su desarrollo, ahora predominantemente industrial. Esa fue esencialmente la razón que nos impulsó a crear el Instituto Tecnológico de México, teniendo como meta la creación de una escuela de economía de donde egresaran los futuros hombres que manejarían la economía tanto privada como pública de México. Esto es en el 46, ellos tienen una claridad. Ellos tienen sus objetivos. La oligarquía de este país, mínimo los banqueros, tienen su objetivo, destrozar el cardenismo. Así. Y les costó. Iniciaron con Salinas de Gortari y concluyeron con Peña Nieto. Destrozaron, acabaron con todo. Pero tuvieron un objetivo. Por eso, después, cuando lograron la reforma energética, pues, se quedaron como que viéndose unos a otros y dicen, ¿qué hacemos? Pues hay que hincharnos de los bolsillos, ya no hay nada más que hacer, ya lo logramos. Y claro, pues ahora es a enriquecerse, a lo bruto, a lo cerdo, como fueron ellos, ¿no?
Pero bueno, vean la claridad. Esta cita la tomé de la lectura de la sesión pasada. Digo, así como una pequeña probadita para animarlos a que lean las lecturas, ¿no? Estos son los banqueros, ¿eh? Ahora vamos a escuchar a los panistas, a uno de sus fundadores para entender aún más. Pedro Zuloaga. Esto lo tomó de el libro de las raíces nazis del PAN del compañero Fisgón. Hay que leerlo, es interesante. Tendría que ser algo obligado, ¿no? Pero bueno, el Fisgón, el compañero, ha dado ya muchas pláticas en internet, también encuentran sobre esto, ¿no? El triunfo de Alemania ha de significar la propagación de hábitos tan benéficos y de normas tan útiles. Aquí son los nazis, ¿eh? Estamos hablando de Alemania, de la Alemania nazi. De hábitos tan benéficos y de normas tan útiles. ¿Cómo no suspirar por el triunfo de una causa que puede influir en México para convertir a su pueblo apático, vicioso, holgazán, ignorante y degradado en un pueblo trabajador, técnico, económico, culto y digno? Consideró necesario el mal del nazismo alemán para llegar a ser una nación y después ser una nación libre. ¿Vean? Esta es la derecha mexicana, racista, llena de discriminación, de complejos de superioridad. Siguen pensando igual. ¿Qué es lo que dicen, no? ¿Por qué vamos a mantener ninis? Es su esencia. ¿Por qué vamos a mantener ninis? ¿Por qué debemos de tener planes de estudio, no? Universidades? Que se pongan a estudiar, que se pongan a trabajar. Su frase mágica, ¿no? No hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Es un fundador del PAN. Nuevamente lo que está diciendo es que está bien, no somos nazis y el nazismo es un mal, pero necesario. Si nos ayuda a que Hitler gane en Europa, con todo, exterminando judíos, comunistas, llevando la muerte a todo el mundo, no importa, es un mal necesario que estamos dispuestos a pagar, ¿no? Con tal de volver nuestro pueblo holgazán, ignorante, degradado, vean la palabra, es sumamente degradado. O sea, nuestra naturaleza ya fue degradada. Estamos hablando de la oligarquía del virreinato. Estamos hablando de los conservadores de principios del siglo XIX. No, de hace un siglo, de los fundadores del PAN. Está bien, es un costo que hay que pagar, ¿no? Tronar a los judíos, apoyar a todos ellos. Y claro, pues este libro pues no les cayó nada bien a los panistas actuales, ¿no? Como dices que tus fundadores estaban diciendo este tipo de barbaridades. Pero claro, nos van indicando. Son estos mismos panistas que cuando los nazis son derrotados dicen, bueno, pues ahora ¿dónde está la teta, no? O sea, estábamos esperando el triunfo de los nazis. Y llegan los neoliberales con la misma sarta de mentiras y de discursos pseudocientíficos, pero que hablan de discriminación, hablan de racismo, hablan de joderse con salarios bajos a toda la población, a generar crisis, que no exista ningún mecanismo de justicia social, de beneficios, para que la economía funcione, para salvar la civilización. En la sesión pasada hablamos de eso. El libro, la lectura, ahí habla de eso, ¿no? Para poder profundizar. Estos no son el PAN, pero después terminaron en el PAN, ¿no? Los sobrevivientes. E incluso muchos de los sobrevivientes indirectos, descendientes indirectos, son los que ahorita conforman a Frena y a estos grupos de ultraderecha que están en contra de Andrés Manuel.
Porque lo más difícil de entender es que esto se transmite de generación en generación, tienen sus propias escuelas de formación, tienen sus propios estudios. Son grupos que se reproducen generacionalmente. Y claro, con los cargos, al final son una casta. Pero no sabemos de esto. O sea, Krause no sacó nunca un programa diciéndonos esto. Fue tan difícil identificarlos. En la campaña del 2006, Mandoki hizo un video, ¿no?, sobre la ultraderecha. Muy pocas personas lo vieron cuando estaba apoyando a Andrés Manuel, ¿no? Bueno, yo espero que todavía siga apoyando, no sé qué pasó con él. Pero ahí está. Se llama ¿Quién es el señor López? Algo así. Una serie de documentales que hizo alrededor de la campaña de Andrés Manuel del 2006. Pero bueno, vean, la Unión Nacional Sinarquista, ¿qué cosa es esa? Algunos son herederos de la lucha cristera. Estos sí estaban locos, estaban entre la derecha, esta es la derecha más loca. Imagínense a los de Frena, con todo su fanatismo, con toda su idiotez acumulada, toda su ignorancia, pero decían que tenían 500,000 de integrantes y muchos de ellos sabían utilizar armas. Pongan ustedes que tuvieran 100,000, son 100,000 organizados, que saben usar armas, que están conformados en organizaciones paramilitares. Esta foto de aquí abajo es una reunión en México. No es una foto de Alemania con la suástica, con los banderines de la suástica y todo eso. Es una foto en México. Antes de que el gobierno de Lázaro Cárdenas rompiera relaciones con la Alemania nazi y la embajada alemana pues tenía actividades sociales, culturales con los mexicanos. Entonces esta es una reunión. Vean este individuo de la derecha, es el Bajío mexicano. Marchaban haciendo el saludo nazi con su propia simbología, su brazalete, ¿no? El que está arriba a caballo es Abascal, Salvador Abascal. Un tipo loco. Así, esa es la palabra, loco. Vaya, tiene una serie de panfletos. Gracias a Abascal y un borrego, a Salvador Borrego, me parece, no me acuerdo bien su nombre, ellos empezaron a reescribir la historia, pues sí, la historia. Entonces, por ejemplo, para ellos, Benito Juárez era marxista. Bien cabrón, ¿no? El asunto, porque pues, Marx apenas estaba escribiendo sus cosas, ¿no? Estaban allá, pero para ellos, Benito Juárez era marxista, ¿no? Y lógicamente, ahorita vamos a ver lo que decía de Lázaro Cárdenas. Entonces, son una serie de locuras. Claro, los integrantes de Frena, sus líderes, estos periodistas que los asusan, leen estos libros y claro, se hacen de todo un discurso. Recuerden, la historia es discurso político. Por eso la izquierda necesita leer historia, su historia. Pero bueno, este señor es Salvador Abascal. Su hijo fue secretario del Trabajo y secretario de Gobernación con Fox. Su otro hijo tuvo varios hijos. Juan Bosco Abascal. Bosco, hasta bien, es una derecha doctrinal, ¿no? Integrante del Consejo Rector de Frena. Ahorita ya se enojaron. Pero ahí está. Este individuo fue el que se encargó de la formación ideológica de los panistas durante Vicente Fox y creo que un poco más. Su hermano, claro que fue secretario de Gobernación, fue, por ejemplo, estuvo metido en la represión de Atenco, ¿no? También ahí están metidos. Pues es su talante, ellos no les importa, ¿no? Porque hasta se creen enviados por Dios en una misión divina.
y es en serio, no estoy mintiendo y no estoy exagerando, se crean una misión divina de fortalecer, de salvar la cristiandad y los valores, ¿no? Y no les importa que en la represión de Atenco se violó mujeres, se golpeó a personas, se asesinó un niño. Ellos no les importa porque su cabeza está que están salvando a México, a los valores tradicionales. Es en serio, no estoy exagerando. No es un choro, ellos lo creen. Puedo pasar muchos videos de este individuo. Es un loco peligroso que debería de estar en un hospital psiquiátrico. Pero, en cambio, por ejemplo, su hermano creó el plan de estudios de la licenciatura de Derecho de la Universidad Panamericana, donde estudian pues, muchos egresados, abogados después de los gobiernos que van para los gobiernos panistas, ¿no? Allí estudió Peña Nieto en la licenciatura de la UP, donde les permitieron que hiciera plagio Peña Nieto y nunca lo sancionaron, ¿no? Que copió su tesis de licenciatura, no lo sancionaron. Claro, como cualquier derechista, pues tiene un sentido muy laxo de la moral, ¿no? Muy laxo cuando se trata de castigar mujeres cuando asumen su derecho a decidir sobre su cuerpo, o muy laxo para, muy duro para sancionar mujeres cuando deciden sobre su cuerpo, muy laxo cuando implica matar a alguien por razones políticas o justificar un hecho deshonesto. Allí, ni modo, lo tenemos que aceptar, tenemos que ser compañeros, buena onda, ¿no? Bueno, allí tenemos a los Abascal, ¿eh? Y toda su familia está, pesada, pesada. En redes sociales los encuentran. Y alrededor de ellos tenemos, por ejemplo, a jóvenes cristeros, así se llaman, o asociaciones de cristeros, donde hay monjas, donde hay sacerdotes que en este momento llevan a los chavitos de comunidades del Bajío, de los Altos de Jalisco, a campamentos de formación ideológica, donde su objetivo es una cruzada anticomunista, y Andrés Manuel para ellos es comunista, y todos los que apoyamos a Andrés Manuel somos sus enemigos, y están en este momento formándose para destrozarnos. Van a terminar siendo un peligro bien fuerte. No es choro, no es choro, no me estoy inventando nada. Hay pruebas. Y bueno, si escucharon hablar de este individuo, bueno, pues, después, si quieren. Vean, la Unión Sinarquista ya después fue perdiendo fuerza. Para ir terminando con esto, ¿no? Creo que ya fui mostrando el contexto, lo que quería, ¿no? Cómo fue la reacción conservadora al cardenismo. Vamos a leer la opinión de José María Abascal. O sea, María Abascal se llamaba, sí. No era Salvador Abascal. José María Abascal era el hijo. Sí. Es Lázaro Cárdenas, el discípulo sobresaliente de Benito el Traidor. De Benito Juárez. No destruyó más porque no había ya que destruir. La prosperidad en el campo, la paz en las fábricas, la tranquilidad de los negocios honestos, o sea, un hacendado porfirista es un negocio honesto para ellos. Sí. Un empresario de Monterrey que lucha en contra de la sindicalización y de la mejora de vida de sus trabajadores es un negocio honesto. El poder adquisitivo de los salarios también Cárdenas lo destruyó. Y vean, es una mentira. En las sesiones pasadas vimos cómo la gráfica de salarios en esa época del cardenismo empezó a crecer. O sea, esto es una mentira. Es como ahorita, la derecha de ahorita, que dice, todo está mal, los salarios en México están muy mal y la gente está muriendo de hambre, ¿no? Pero sí, ahora ha aumentado más el salario. Pero claro, ellos son mentirosos. Y decidido estaba a destruir la inocencia de los niños, la santidad del matrimonio y la augusta sacralidad de los templos.
pero esa tarea le estaba reservada por el infierno a otros traidores. Allí tenemos las comunidades anarquistas con su saludo, ¿no? Necesitaban encontrarse un saludo propio. Así como nazi, pero un saludo propio. Tampoco un saludo lo que el cardenismo estaba generando en la educación el saludo a la bandera y de esto, ¿no? Pues ellos sacaron su propia formación marcial, ¿no? Ahí está. Vean. Ahora sí, regresamos. Bueno, y como colofón, ahorita esto lo vemos como colofón. Ahora sí regresamos y con esto voy cerrando. Vamos entendiendo de mejor manera el impacto del cardenismo, ¿verdad? Y aquí no hemos visto cardenismo, eso lo vamos a ver cuando veamos la tercera transformación, ¿no? Su importancia, su trascendencia, de bien de lo que estamos hablando, pero ya lo intuimos, ¿no? Vamos a entender, 1938, expropiación petrolera, inicia un ciclo contrarrevolucionario. Ya voy a ir cerrando. Que concluye, inicia con la expropiación, concluye con la reforma energética de Peña Nieto. ¿Cuántos años esta derecha, en todos sus ramales, que después se unieron, se abrazaron y se volvieron uno, y ahorita siguen, ¿no? Van a aparecer en la papeleta de diputados federales como uno solo. El destino, los objetivos en común los unieron, acabar con todo el cardenismo, ¿no? Con toda herencia del cardenismo. Bueno, hasta el 2003, ¿cuántos años no tardaron? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque hubo miles de personas en este país que defendieron los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes. Desde los jóvenes que se fueron a huelga para que no subieran las cuotas en las escuelas, hasta los campesinos que estaban en la defensa de la tierra, hasta los campesinos que luchaban por la ocupación de tierras, ¿no? Para el reparto agrario, hasta los obreros que lucharon por la sindicalización o por la democratización de los sindicatos. Todos estos miles de hombres y de mujeres que se fletaron, que ofrendaron sus vidas, su trabajo, la estabilidad familiar, todo, por frenar la embestida de la derecha. Si no hubieran existido estos, en 3 años lo echan para atrás todo, tal vez en menos. Les costó mucho por una acción colectiva, porque el cardenismo y la revolución fue acción colectiva. No fue ocurrencia de un hombre, en este caso de Lázaro Cárdenas. Lo único que hay que reconocerle a Lázaro Cárdenas es la maestría política, el valor de decir, me la voy a jugar en esto. Lo que quiere la mayoría del movimiento democrático popular, esto es lo que quiere, es lo que yo les voy a cumplir. Así como Andrés Manuel ahorita, ¿no? Ve que el sentir de las mayorías es antineoliberal y él dice, pues vamos al antineoliberalismo, ¿no? Y por eso se reconoce a Andrés Manuel, porque está concentrando un sentir de las mayorías nacionales en este momento. Así Lázaro Cárdenas, ¿no? Como colofón. ¿Qué pasó con la izquierda en este contexto? Es bien interesante. Y ya esto es para cerrar, ¿no? Cuando se funda el PRI, la mayoría de la izquierda aplaude la conformación del PRI. Sí. Es lo que sucede en el 38 cuando estaba el candidato Francisco J. Mújica. Y estaban viendo a quién apoyaban, porque los 2 precandidatos más importantes eran Mújica y era Manuel Ávila Camacho. ¿Qué es lo que dicen? El Partido Comunista, bajo la tutela, igual Lombardo Toledano, bajo la tutela de la Unión Soviética, de Stalin, dice a Mújica, no te vamos a apoyar. ¿Te acuerdas que por tus negociaciones Trotsky vino a México?
y Trotsky es el enemigo de Stalin, ¿no? El Partido Comunista no apoyó al candidato que aseguraba una continuidad de los intereses y de los derechos de los trabajadores de este país, de las masas trabajadoras de este país. El Partido Comunista lo va a pagar bien fuerte. Van a ser expulsados, después van a ser prohibidos y después van a ser perseguidos, ¿no? Los que estaban cercanos o a favor de Trotsky, también de izquierda, aquí tenemos a Frida Kahlo, a Diego Rivera, como las figuras más fuertes, porque en realidad habían otros, ¿no? Digamos, pequeños, pero muy activos, de gente que estaban a favor de Trotsky. También le dijeron, oye, pues sí, tú suenas mejor y te aseguro que tú eres el mejor candidato, tu Mujica, pero vamos a apoyar a Manuel Ávila Camacho para garantizar pues una serie de acuerdos porque las mayorías están a favor. Vean, la izquierda miró hacia otro lado. Se trató de acomodar con el candidato de las mayorías, de acuerdo con los candidatos de unidad, que en este caso era Ávila Camacho. Y pelas. A la izquierda de este país le costó demasiado. Hasta la década de los 60 volvió a asomar el pescuezo. El Partido Comunista, ¿no? Cuando hay una insurgencia, ¿no?, de los comunistas en la década de los 60, de los jóvenes, y modifican todo el partido. Bueno, las decisiones cuestan. Para la izquierda, las decisiones cuestan. Pero bueno, la siguiente sesión vamos a ver, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Estos conceptos y cómo desde el mismo régimen autoritario del PRI surge una reforma electoral que es la que abre, digamos, todo un caudal de reformas, de cambios que van a concluir en el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel. Hay que entender cómo este sistema tan cerrado y asesino, autoritario, terminó abriendo una puerta o lo obligaron las masas a abrirlo. También es otra historia, ¿no? Pero bueno, pues ¿existe alguna duda? Vamos resolviéndola si es que existe alguna duda, ¿no?